Y acá en Salta, bueno, lo de Gustavo Sáenz se consolidó, como decía, porque ya en las PASO había un anuncio de que iba a pasar, se consolidó luego de una manera mucho más importante en las generales, obtuvo un porcentaje de votos que no dejó ninguna duda que la mayoría de los salteños optaron por la figura de Gustavo Sáenz, y de esa manera lo relegó al candidato del kirchnerismo, que era Sergio Leavi, que Sergio Leavi luego, por supuesto, quedó absolutamente mostrado, ¿no? Que había tenido, no solo él, sino todo el equipo el Frente de Todos, una estrategia absolutamente errada, porque sin lugar a dudas aparentemente confundieron el escenario nacional con el provincial, pensaron que lo provincial iba a ser un correlato de lo nacional. Luego, cuando ya se quisieron dar cuenta que el salteño no iba a votar lo mismo que había optado en la nación, ya era tarde, y de allí entonces que el resultado del 10 de noviembre pasado fue absolutamente contundente y lo catapultó a Gustavo Sáenz a la gobernación de la provincia de Salta. Lo mismo ocurrió en el caso de la Intendencia Capitalina, donde la doctora Bettina Romero también se impuso por un margen importante de votos, un margen muy importante de votos, por sobre quién era su principal adversario, ¿no? Que era el candidato del Frente de Todos, David Leiva, y de esta manera, a partir de esa decisión de la mayoría de los salteños de la capital, se produce un hecho histórico que lo vamos a ver cuando la doctora Romero asuma y que va a ser la primera vez que una mujer quede a cargo de la Intendencia Capitalina, en un hecho realmente que hace algunos años atrás para no pocos era absolutamente imposible que se diera. Sin embargo, hoy ya es una realidad y bueno, lo único que tenemos que hacer es esperar para que lleguen las fechas que están anunciadas y que allí se produzca la asunción tanto nacional como provincial y también en el ámbito municipal. En el ámbito legislativo, bueno, ya todos sabemos lo que pasó, se renovó la presidencia de la Cámara de Diputados luego de más de una década larga. Manuel Santiago Godoy dejó de ser el presidente del cuerpo legislativo provincial, la Cámara Baja, sigue siendo diputado provincial porque tiene 2 años más de mandato, pero los diputados optaron por elegir para este nuevo periodo al empresario tabacalero Esteban Amat, diputado provincial por el departamento La Viña, y con eso entonces se pone fin a un periodo muy importante de la política de Salta que lo tuvo y seguramente lo va a seguir teniendo porque yo estoy absolutamente convencido que Manuel Santiago Godoy no necesita ser el presidente de la Cámara para ser un importante actor de la política de Salta, lo va a seguir haciendo indudablemente. El próximo martes recién debutará la Cámara de Diputados con la presidencia de Amat y allí lo veremos al doctor Godoy sentado ya en una banca como los otros diputados y veremos entonces cómo será el rol que desempeñará desde ahí, pero repito, yo estoy convencido que el doctor Godoy va a seguir siendo un gran protagonista de la política de Salta. En el Senado, cuando todos esperábamos la renovación de la vicepresidencia primera, que la ejerce el senador por Rivadavia, Mayur Lapat, que hace 20 años que es vicepresidente primero, y va a cumplir 28 años como senador provincial del departamento más pobre de la Argentina, bueno, no pasó absolutamente nada. Allí los senadores no eligieron un cambio, apostaron nuevamente a la figura de Mayur Lapat
y quedó entonces con el manejo de la vicepresidencia, es la tercera autoridad de la provincia, pero aparte de eso lo más importante es con el manejo de los fondos de la Cámara de Senadores, porque eso es lo que establece el reglamento de la Cámara de Senadores, que el vicepresidente primero está a cargo de la administración de ese cuerpo legislativo. Cambiaron las vicepresidencias primera y segunda, pero en realidad no tiene demasiada trascendencia, porque esas vicepresidencias son nada más que de carácter formal. Son de carácter formal, son para reemplazarlo al vicepresidente en la conducción de las sesiones, pero nada más. Ahí fueron electos José Ibarra, senador por Huachipa, como vicepresidente segundo, y como vicepresidenta tercera, la senadora Silvina Avilés de la Caldera. Lo que queda es la asunción de los nuevos concejales de la capital, que tal como lo fija la Carta Municipal, van a asumir el próximo martes 3 de diciembre. Se van a incorporar al cuerpo, y de allí, en ese mismo día, una vez que ya estén incorporados, van a tener que elegir a quién van a decidir que sea el presidente o la presidenta del cuerpo legislativo. Hasta ahora hay algunos nombres. Está el nombre de Ángel Causarano, hablamos ayer con él. Está también el nombre de Darío Madile, está el nombre de Alberto Beto Castillo. Pero para mí particularmente, y esto lo digo en base a lo que sucedió en otras oportunidades en el Consejo Deliberante, sin lugar a dudas que la palabra de la intendenta en este caso va a tener un peso importante a la hora de la decisión de los concejales. Si bien es cierto, los concejales votan ellos, pero siempre, históricamente, como pasa en todos los ámbitos legislativos, la palabra de quién es el presidente de la nación, de quién es el gobernador, y en este caso de quién es el intendente o la intendenta, tiene también un peso importante a la hora en que los concejales van a decidir el nombre de quién va a presidir el cuerpo, sobre todo en la intendencia, porque convengamos que acá en Salta no existe la figura del viceintendente. Esa será una de las cosas que, cuando se hable de la reforma de la Constitución, habrá que definitivamente prolongar el mandato de los concejales, renovable por mitad de cada 2 años, pero crear la figura del viceintendente, porque en Salta, por ejemplo, cuando se ausenta el intendente, el que asume, o la intendenta en este caso, el que asume la titularidad del Departamento Ejecutivo Municipal es el presidente del Consejo Deliberante. Tiene que haber un correlato entre la figura, tiene que ser una figura de confianza del intendente o en este caso de la intendenta, porque tiene que haber esa confianza, tiene que existir esa confianza. Alguien me dirá, no necesariamente, sí, por supuesto, tiene razón, no necesariamente, pero debería al menos, y de hecho siempre o no siempre, pero la mayoría de las veces se ha dado así en el Consejo Deliberante, el nombre que finalmente va a ocupar esa presidencia, el que lo sugiere entre comillas, es el intendente. Pasó muchas veces con la intendencia de Miguel Isa, por ejemplo, en los 12 años que estuvo Miguel Isa en la intendencia. En algún momento el presidente del cuerpo fue el desaparecido y recordado, por supuesto, Jorge Vidal Casas, que Jorge Vidal Casas llegó allí luego de una puja interesante o importante que había entre 2 concejales, 2 de sus pares. ¿Y qué dijo Miguel Isa? Bueno, si yo elijo uno de los 2, el otro va a estar enemistado durante todo el periodo. ¿Qué hago? No, busco una tercera figura, una figura conciliadora, componedora.
que de alguna manera sirva para acercar posiciones, un hombre de diálogo, de consenso. Y de esa manera, ¿qué dijo Miguel Isa? Lo llamó a los concejales y le dijo, yo sé que deciden ustedes, pero yo les sugiero que el presidente sea Vidal Casas. Y el presidente fue Vidal Casas. Y después pasó una situación similar, también puja importante entre dos concejales, los dos del sector de Miguel Isa, que quería uno, que quería el otro, y que yo tengo un voto más que vos, y que no, que yo tengo dos, que yo tengo uno. Bueno, era una pelea, una riña de gallos. ¿Y qué dijo entonces también el intendente Miguel Isa? Che, si yo elijo uno de los dos, el otro se va a poner en la vereda del frente y en el consejo no vamos a poder sacar ni una ordenanza ni nada. Busquemos una figura, una tercera figura, una figura que sea de consenso, que conozca lo que es el manejo del Consejo Deliberante, pero que sea fundamentalmente una persona de diálogo, que esté más allá de estas rencillas por el poder. ¿Y a quién lo terminaron eligiendo por sugerencia de Miguel Isa los concejales? A César Álvarez, al Oveja Álvarez. Y así el Oveja Álvarez volvió a ser presidente del Consejo. Bueno, en este caso hay una situación muy parecida, porque por un lado está la figura de Causarano, por otro lado está la figura de Marile. Los dos son hombres de confianza de Gustavo Sáenz, pero Gustavo Sáenz es el gobernador hoy. Y la que va a tener, según mi lectura, por lo que ha pasado históricamente, ¿no?, en el Consejo Deliberante, la que va a tener una voz, una palabra, una opinión fuerte allí, de mucho peso, va a ser Bettina Romero, ¿sí? Bueno, tanto Marile como Causarano, más Causarano que Marile, son personas de la confianza de Bettina Romero, trabajaron juntos en la campaña. Pero ¿qué pasa? Algo parecido a lo que pasaba antes, cuando yo le contaba, que finalmente Miguel Isa opta por una tercera persona. Entonces, ante esta situación del deseo tanto de Marile como de Causarano, les repito, también está Beto Castillo, pero Beto Castillo entró por Ahora Patria, el Frente de Olmedo, y si bien es cierto, ha sido el concejal más votado, pero en realidad la puja y el tema pasaría por quienes son concejales tanto de Gustavo Sáenz como de Bettina. Entonces, como digo, como Marile y Causarano están en una puja, no sería raro que, por ejemplo, tanto Bettina Romero como Gustavo Sáenz se pongan de acuerdo y digan, che, si elegimos uno de los dos vamos a tener problemas, busquemos una tercera figura. Y entonces yo ahí le digo quién creo que tiene muchas chances de ser presidenta del Consejo Deliberante. Y me estoy refiriendo a la doctora Frida Fonseca. Usted téngalo en cuenta, a esto. Habrá que ver, yo digo esto en base a lo que ha sucedido antes ya, pero tenga en cuenta esto, porque Frida Fonseca es una figura de la absoluta confianza de Miguel Isa, de Gustavo Sáenz, siempre estuvo en el espacio de Gustavo Sáenz, y es también una figura de confianza, de mucha confianza, de Bettina Romero, de la intendenta. Es alguien que conoce el Consejo Deliberante porque ya ha sido concejal en 2 o 3 oportunidades, creo que en 2 oportunidades. Es una mujer que lo conoce al funcionamiento administrativo y legislativo del Consejo Deliberante y además, por supuesto, tiene, en base a su trabajo de siempre, a través de lo que es la militancia social y últimamente a cargo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, tiene un conocimiento acabado de cuáles son las necesidades de los vecinos. Así que yo digo el nombre de la doctora Frida Fonseca porque conociendo los antecedentes, repito, de lo que pasó antes en el Consejo Deliberante, no sería extraño que esto pueda suceder, porque encima de todos estos argumentos que le acabo de dar, ¿no es cierto?, sería un correlato de Bettina Romero, la primera intendenta de la ciudad y en la presidencia del Consejo, una mujer de su confianza como podría ser la doctora
Frida Fonseca. Pero todo esto, que por ahora sigue siendo es un misterio, y todos especulamos, y nosotros opinamos, y decimos, y le contamos, y demás, se va a dilucidar el día martes 3 de diciembre a las 9:30 de la mañana. Está convocada la sesión de incorporación de los nuevos concejales. O sea que, si Dios quiere, el martes a la tarde, cuando nosotros vengamos a hacer, si Dios quiere, 7 p.m., ya le vamos a comentar y vamos a hablar seguramente con quien haya sido elegido finalmente para conducir el cuerpo deliberativo de la ciudad. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos desde lo político. Así que bueno, ahí estamos, así estamos. Así que bueno, vamos a ver en definitiva qué sucede, pero tenemos esa expectativa de ver finalmente qué es lo que va a pasar con este tema.